El día de hoy hablaremos de la clasificación de los puentes de acuerdo con su estructuración. Primero tenemos los puentes en viga, los cuales están constituidos por vigas como su propia denominación lo indica, es decir, piezas rectas horizontales o cuasi horizontales apoyadas en dos o más puntos que soportan las cargas que actúan sobre ellas mediante su capacidad para resistir las flexiones. En efecto, esta resistencia de las vigas viene determinada por su peralte y el momento de inercia de sus secciones. También tenemos el arco, la cual es una estructura que resiste gracias a la forma que se le da. Mediante la forma de arco se reparten las tensiones de manera que se producen compresiones en todas las partes del arco. Dado que generalmente la forma del arco no permite que esta misma sea la plataforma donde circule el tránsito, existen tres formas de colocar el tablero. La primera, como lo vemos en la imagen, es puentes en arco de tablero superior. También tenemos puentes en arco de tablero intermedio y puentes en arco de tablero inferior. Los puentes atirantados, sus elementos fundamentales son los tirantes, que son cables rectos que se atirantan al tablero proporcionándole una serie de apoyos intermedios más o menos rígidos. Además de los tirantes, son necesarias las torres para elevar el anclaje fijo de los tirantes, de forma que se introduzcan fuerzas verticales en el tablero para crear pseudoapoyos. Por lo que se refiere a los puentes colgantes, su estructura está formada por los cables principales que se fijan en los extremos del vano a salvar y tienen la flecha necesaria, o la catenaria, para soportar a través de un mecanismo de tracción pura las cargas que actúan sobre él. Para evitar su gran deformabilidad, se da rigidez a flexión al tablero, de manera que las cargas se reparten en una longitud grande del cable. El puente en pórtico, más que un tipo de estructura de puente con carácter propio, es una estructura intermedia entre el arco y la viga, por lo que presenta características propias de ambos. Tiene pilas y un tablero igual que los puentes en viga, pero estos son solidarios, lo que da lugar a un mecanismo resistente complejo porque en él interviene la resistencia a la flexión de sus elementos y al mismo tiempo se produce un efecto pórtico debido a las reacciones horizontales que aparecen en sus apoyos. Los puentes flotantes se apoyan sobre flotadores de madera que pueden tener diversos tamaños. Consisten fundamentalmente en un tablero apoyado sobre una serie de elementos flotantes que sirven para mantenerlo en una situación más o menos fija. Estos elementos flotantes son muy variados, tales como barcas, pontones cerrados, etc. También tenemos estructuras en donde la superestructura tiene la capacidad de moverse como parte del funcionamiento normal de la misma. Esto se da principalmente para el paso de embarcaciones por debajo de la misma. Existen diferentes tipos, como son los puentes móviles, los puentes levadizos, los puentes basculantes, los puentes deslizantes y los puentes giratorios. Respecto al costo-eficiencia de los claros por tipo de estructura, primero, en claros pequeños de 6 a 10, 12 metros, lo mejor es utilizar una losa plana. Para claros ya un poco mayores de 12 metros hasta 40 metros, se pueden utilizar preesfuerzos tradicionales. Los arcos, su mejor eficiencia es entre los 50 a los 100 metros, arcos metálicos. De los 100 metros a poco más de 200 metros, podemos utilizar preesforzados embolados tradicionales. De los 200 metros hasta cerca de los 400 metros, lo mejor es utilizar puentes atirantados. Y claros mayores a 400 metros, lo más recomendable es utilizar puentes colgantes. Si te gustó el video, dale like e inscríbete a mi canal para ver más videos relacionados con los puentes.